Hola, ¿cómo andan? Bienvenidas al segundo cuatri, bienvenidas a la segunda parte de la materia. Ahora vamos a ver las malformaciones cardiovasculares, ¿sí? Voy a estar nombrando algunos conceptos que son importantes a tener en cuenta para la comprensión de algunas de las malformaciones o cardiopatías que pueden llegar a presentarse en el recién nacido, ¿sí? Bien, antes de arrancar vamos a dar una corta y simple definición de defectos congénitos debido a que lo vamos a ver a lo largo de lo que resta de la materia y en cada unidad, ¿sí? Bien, un defecto congénito es aquel que se va a dar, o sea, se causa a partir de una malformación en ciertas estructuras durante la organogénesis, ¿sí? Existen varios factores por los que se producen estas malformaciones y estos factores pueden ser genéticos, ambientales, mecánicos, etcétera, ¿sí? Es por eso que a los defectos congénitos se le dice que son de causa multifactorial. Con respecto a las malformaciones cardiovasculares, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, son las más frecuentes dentro del grupo de defectos congénitos, ¿sí? Son las que se dan frecuentemente en este grupo, ¿sí? Eh, Son de causa multifactorial también, esto que les expliqué antes. Pueden deberse a diversos factores, factores ambientales, genéticos, porque el embrión feto estuvo expuesto a un agente patógeno o a sustancias tóxicas como el alcohol o las drogas ingeridas por la madre, etcétera, ¿sí? Pueden presentar o no síntomas en el nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que hay malformaciones cardiovasculares que se clasifican según un tipo de síntoma que pueden dar, que es la cianosis. Esto más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Pero se guían o se clasifican también algunas según si presentan cianosis o no en el momento del nacimiento, ¿sí? Simplemente es esto. Ahora más adelante lo vamos a hablar. Y hay varias formas de malformaciones cardiovasculares, como los defectos en el tabicamiento cardíaco, ¿sí? Se ven afectados la formación y el desarrollo de los tabiques troncoconal, interventricular o interauricular, o mismo el- de la formación de las almohadillas endocárdicas, ¿sí? Esto también más adelante vamos a hablar. Otra de las formas de malformaciones cardiovasculares son las neurocristopatías cardíacas, que simplemente hay una falla en la migración o en la proliferación o en la morfogénesis de las células de la cresta neural cardíaca, ¿sí? Y otra de las formas en las que puede manifestarse una malformación cardiovascular son, bueno, justamente malformaciones en los grandes vasos. Antes de adentrarnos en la lista de las malformaciones cardiovasculares que vamos a ver el día de hoy, quiero que veamos un concepto importante que son los cortocircuitos cardíacos o los shunts cardíacos que se van a dar en estas cardiopatías. Es importante saberlo ahora para poder entender bien cómo es la fisiopatología de cada una de estas cardiopatías. Entonces, un cortocircuito o un shunt cardíaco es una comunicación anómala que existe entre dos cámaras cardíacas, ¿sí? O entre una cámara cardíaca y un vaso sanguíneo. Es en esta comunicación anómala que se da el intercambio de sangre oxigenada al sistema pulmonar, ¿sí? O sangre carbooxigenada al circuito sistémico, ¿sí? Es decir, supónganse que hay una comunicación interventricular en el corazón, ¿sí? Una comunicación interventricular va a ser una comunicación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo debido a un defecto en el desarrollo del tabique interventricular o en el septum inferius, ¿sí? Esto es obviamente anormal y si hay una comunicación entre ellas es probable que se produzca un intercambio de sangre, ¿sí? Generalmente cuando hay este tipo de cardiopatía, la sangre oxigenada proveniente o que se encuentra, mejor dicho, en el ventrículo izquierdo
va a pasar al ventrículo derecho. Es decir, la sangre va a pasar de izquierda a derecha, ¿sí? Eso es un cortocircuito. Hay dos tipos de shunt, ¿sí? Shunt de izquierda a derecha y el de derecha a izquierda, ¿sí? Vamos a hablar primero del shunt de izquierda a derecha. Todo esto hablando ya en la vida postnatal, ¿sí? Ya estamos hablando de un recién nacido. Entonces, el shunt de izquierda a derecha se va a producir un pasaje de sangre oxigenada o sangre arteriosa proveniente del ventrículo izquierdo, ¿sí? Supónganse que tenemos esta comunicación interventricular al ventrículo derecho, ¿sí? Pasa sangre arteriosa del ventrículo izquierdo al derecho. Ahora el ventrículo derecho, suponiendo que hay una comunicación interventricular, va a recibir sangre de la aurícula derecha y del ventrículo izquierdo, ¿sí? En la imagen que las adjunté ahí, eso se trata de una comunicación interauricular, es decir, hay un defecto en el tabique interauricular produciendo una comunicación entre ellas, entre las dos aurículas, y también se está dando un shunt de izquierda a derecha. En el ventrículo funcionaría igual, ¿sí? Volviendo al caso de que si se da una comunicación interventricular, si se produce y por lo tanto un shunt de izquierda a derecha, si se produce el nacimiento no presentaría ningún tipo de síntoma, ¿sí? Y no olviden, más allá de todo, que el ventrículo derecho está teniendo un volumen sanguíneo extra, ¿sí? Que debe bombear. Ahora, ¿por qué el shunt se da, en el caso de una comunicación interventricular, se da de izquierda a derecha y no viceversa? Porque las cámaras izquierdas del corazón tienen mayor presión, ¿sí? Entonces, cuando se produce la eyección de sangre, el flujo sanguíneo va a tender a ir de izquierda a derecha, ¿sí? Ya que en las cámaras derechas del corazón no es tanta la presión como en el izquierdo, ¿sí? Todo esto en la vida postnatal. Bien, volviendo al ventrículo derecho que tiene un exceso de sangre, va a empezar a bombear, ¿sí? Esta sangre va a expulsarla hacia el tronco arterioso y luego hacia las arterias pulmonares, pero lo que tiene en particular ahora es que como es mayor el caudal de sangre que tiene en su interior, tiene que hacer más fuerza para poder eyectarla, ¿sí? Entonces esto va a provocar, a medida que pase el tiempo, ¿sí? Con los meses y hasta con los años, puede llegar hasta 30 años, estar este shunt de izquierda a derecha si no se corrige y tampoco se detecta. Las paredes ventriculares derechas, las paredes musculares, quise decir, van a empezar a hipertrofiarse, ¿sí? Como que se van a desarrollar más porque tienen que hacer mucha fuerza para poder eyectar este volumen sanguíneo extra que tiene, ¿sí? Al poder eyectar esta sangre, el tronco arterioso y las arterias pulmonares van a recibirlo, pero va a llegar un determinado momento en que se va a causar en estos vasos una resistencia a este caudal de sangre, ¿sí? Porque digamos que tampoco pueden tolerarlo, ¿sí? Como para que se entienda. Entonces se va a causar una hipertensión pulmonar, ¿sí? Respondiendo, o sea, es esta resistencia al flujo sanguíneo extra que hay. Entonces, el ventrículo izquierdo va a seguir haciendo mucho más fuerza para poder eyectar esta sangre que tiene en su interior, agravándose así más la hipertrofia ventricular y llegando a presiones dentro del ventrículo derecho muchísimo más elevadas que las presiones que están en las cámaras izquierdas del corazón. La superan y así es como que cuando se da los latidos cardíacos, el flujo sanguíneo ahora va a ir de derecha a izquierda, ¿sí? Se invirtió el shunt. Y ahora hablemos del shunt de derecha a izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Sangre carboxigenada que se encuentra en el ventrículo derecho
se va a dirigir hacia el ventrículo izquierdo, el cual va a desembocar en la aorta, ¿sí? Al producirse este cortocircuito, ahora sangre carboxigenada se va a dirigir hacia la aorta y la aorta lo que va a hacer es distribuir toda esta sangre carboxigenada a todos los tejidos del organismo, dando como resultado una cianosis generalizada, ¿sí? Cianosis es la coloración azulada de piel y mucosas debido al incremento de carboxihemoglobina en la sangre, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a empezar con con las malformaciones cardiovasculares. Primero con los defectos en el tabicamiento interauricular e interventricular. Sepan que hay defectos en el tabicamiento del tracto de salida, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver en otra clasificación más adelante. Por ahora vamos a hablar del tabicamiento en la aurícula y en el ventrículo, ¿sí? Como ya vimos antes, cuando se ven afectados la formación de estos tabiques, ya sea del tabique interventricular o interauricular, se produce una comunicación entre estas dos cámaras. Cuando se da una comunicación entre las dos aurículas, se le denomina comunicación interauricular o CIA, más fácil y más corto, y cuando se produce una comunicación entre los dos ventrículos, se denomina comunicación interventricular o CIV. Hay diferentes tipos de comunicación interauricular. Tenemos la CIA de tipo ostium secundum, la de ostium primum y la CIA de tipo senovenoso. Y con respecto a los tipos de comunicación interventricular, encontramos la comunicación interventricular de tipo membranosa, que es cuando falla la formación de la porción membranosa del tabique interventricular, y la CIV de muscular, que es cuando falla esta porción, o sea, falla el desarrollo en la porción muscular del tabique interventricular, ¿sí? También tengan en cuenta que a veces falla la formación y el desarrollo de las almohadillas endocárdicas, ¿sí? A veces no se forman y dan otro tipo de malformación cardíaca. Bien, la CIA de tipo ostium secundum se va a producir por un exceso en la apoptosis o un exceso en la reabsorción del septum primum, ¿sí? O también se puede producir por un crecimiento hipoplásico del septum secundum, ¿sí? El septum primum, digamos en este caso, no sufrió ningún tipo de modificación, sino que el septum primum, secundum, perdón, creció chiquito, ¿sí? Se quedó pequeño y deja un foramen oval permeable durante la vida postnatal. Recuerden que es muy importante que haya un desarrollo normal de estos dos tabiques, tanto el primum como el secundum, para que luego en la vida postnatal este agujero o el foramen oval se cierre dejando la fosa oval, ¿sí? Y no permitiendo así una comunicación interauricular. Cuando hay defectos en estos, como los que ya les mencioné y ahora vamos a ver con las imágenes, queda un agujero oval permeable, ¿sí? Bien, con respecto a las imágenes, todas estas son esquemitas de un corazón de un recién nacido, es decir, en la vida postnatal, no es un corazón fetal. Todas estas son una vista lateral derecha, en donde vemos, o sea, lo vemos desde la aurícula derecha y cada una de ellas también va a tener un recuadro en su extremo derecho e izquierdo, en donde se puede ver una vista frontal de las aurículas izquierda y derecha y la formación de los septum primum y secundum, ¿sí? Bien, con respecto a la primera, vamos a ver que tenemos un agujero oval normal, dice ahí. En sí, un agujero oval en la vida postnatal no es normal, pero esto hace referencia a que este agujero no es excesivamente grande, ¿sí? Las CIA se clasifican según el tipo de comunicación interauricular que tengan, es decir, si es muy pequeña o muy grande. Cuanto más grande, perdón, más, el agujero, es más grave la cardiopatía, ¿sí? Bien, en este caso
tenemos un septum primum corto debido a una excesiva apoptosis en su región superior, ¿sí? Y una formación del septum secundum normal, ¿sí? Con respecto a la segunda, que es la del medio, vemos un agujero oval grande y un septum primum normal. ¿Qué es lo que sucedió acá? El septum primum se formó de manera normal, no hubo una excesiva apoptosis ni una excesiva reabsorción del mismo, pero el septum secundum se desarrolló de manera hipoplásica, o sea, es pequeño, ¿sí? Y con respecto a la tercera, la de la derecha, vemos a un agujero oval excesivamente grande, ¿sí? Y un septum primum muy corto, es decir, acá se combinó estas dos que vimos recién. Hubo una excesiva reabsorción del septum primum y un desarrollo hipoplásico del septum secundum, ¿sí? Bien, en los recuadritos de todas estas se ve, como dije anteriormente, una vista frontal en donde nos muestra que en esa comunicación interauricular hay una flecha que va de la aurícula izquierda a la derecha, mostrando que el cortocircuito o el shunt cardíaco se está dando en este sentido, ¿sí? Que si no se arregla, digamos, si de manera espontánea esta CIA o de manera quirúrgica, dependiendo de la gravedad de la misma, se puede invertir de derecha a izquierda, ¿sí? Con respecto a la CIA de tipo ostium primum, estas se deben a un desarrollo ineficiente de las almohadillas endocárdicas que no permiten la fusión de estas con el septum primum. Vieron que el septum primum en un momento va a contactar con las almohadillas endocárdicas y luego comienza en su porción superior la apoptosis para formar el ostium secundum. Bueno, acá no sucede esto, es decir, falla la fusión de las almohadillas endocárdicas, entonces no se ocluye el ostium primum, sino que queda permeable. Ahí en la imagen de la izquierda, la primera, vemos también una vista lateral de un corazón postnatal, de un recién nacido, en donde se ve una fosa oval normal, es decir, el septum primum se formó normal, el secundum también, ¿sí? Y está obliterada, digamos, el agujero o la fosa oval que estaba antes permeable en la vida prenatal. Pero tenemos un foramen primum permeable debido a la falla que hay en la fusión de las almohadillas endocárdicas, ¿sí? Y la imagen de la derecha, bueno, nos muestra también exactamente lo mismo. Hay una comunicación interauricular baja. Sepan que este tipo de CIA, de tipo ostium primum, no es tan frecuente como la CIA de tipo ostium secundum, ¿sí? Comunicación interventricular, o CIV. Esta se va a producir por un desarrollo deficiente del tabique interventricular o del septum inferius, ¿sí? En cualquiera de sus porciones, ya sea la porción membranosa o la muscular. Frecuentemente, cuando hay una CIV, es porque se produjo un desarrollo, un déficit en el desarrollo de la porción membranosa, ¿sí? Si la porción membranosa es la afectada, es porque hay una falla en la migración de las células de la cresta neural, ¿sí? Que son las que contribuyen a su formación. Es importante que sepan esto, ¿sí? O hay una falla también, puede ser, en el desarrollo de las almohadillas endocárdicas, que también contribuyen a la formación de la porción membranosa, ¿sí? Cuando es afectada la porción membranosa, se resuelve con alguna intervención médica, ¿sí? Según la severidad, y cuando se afecta la porción muscular, suelen resolverse de manera espontánea, ¿sí? Ahí en la foto solo muestra una comunicación interventricular de tipo membranosa. Y con respecto al canal aurículo-ventricular único, este se produce por la falta de tabicamiento del conducto aurículo-ventricular debido a un déficit del desarrollo en las almohadillas endocárdicas, ¿sí? Es decir, las cuatro cámaras cardíacas se comunican libremente entre sí. Ahí, como vemos en la imagen izquierda, que es una vista lateral izquierda, si no me equivoco, se ve que no hay separación entre los ventrículos ni las aurículas, ¿sí? Ahí la imagen de la derecha también se puede ver cómo están comunicadas todas entre sí. Bueno, ahora hablemos de las neurocristopatías cardíacas, que es otro grupo
cardiopatías congénitas. Pero primero veamos qué es una neurocristopatía. Esta es una afectación que va a estar causada por una alteración en la migración, en la proliferación y en la morfogénesis de las células de la cresta neural. Si recuerdan, en la clase de neurulación primaria y cuarta y quinta, me parece que también lo habíamos mencionado, las células de la cresta neural se iban a formar cuando se estaba dando el cierre del tubo neural y son células que tienen la capacidad de migrar y dar muchos derivados, ¿sí? Cuando estas se ven afectadas, ya sea por su migración, proliferación o morfogénesis, puede dar afectaciones craneofaciales en la piel, en el timo, en las glándulas paratiroideas, en el corazón, en el tracto gastrointestinal, etc. ¿Sí? Con respecto a las neurocristopatías cardíacas, estas se van a causar por afectaciones en las células de la cresta neural cardíaca que se van a encontrar a nivel del romboencéfalo y llegan al corazón en formación a través de los arcos faringios, ¿sí? En la imagen de la derecha se puede ver los diferentes derivados que dan estas. Las neurocristopatías cardíacas que vamos a ver el día de hoy van a ser la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos y el tronco arterioso persistente. Tetralogía de Fallot. Bien, esta es una cardiopatía frecuente, causa cianosis temprana y su causa se debe a un mal desarrollo del tabique troncoconal, ¿sí? Este tabique se forma de manera anómala debido a que hubo una falla en la migración de la célula de la cresta neural cardíaca, ¿sí? Es por esto que está dentro de las neurocristopatías cardíacas. Capaz que en los libros ustedes lo encuentren en otra clasificación como malformaciones de los grandes vasos o bueno, también en las neurocristopatías. Sí, pero es importante que sepan que la tetralogía de Fallot se produce a causa de una falla en la migración de las células de la cresta neural, ¿sí? Entonces vamos a tener una división anómala del tracto de salida del corazón, ¿sí? El tabique troncoconal va a estar desplazado hacia la derecha. La tetralogía de Fallot se va a caracterizar principalmente por presentar 4 defectos cardíacos en simultáneo. De acá viene su nombre de tetralogía, ¿sí? Haciendo referencia a estos 4 defectos. Dentro de los mismos encontramos a la estenosis de la arteria pulmonar, que es, estenosis es la disminución de una luz, ¿sí? Y atresia es la oclusión total de una luz. En el caso de la estenosis de la arteria pulmonar se va a originar por este desplazamiento anómalo del tabique troncoconal hacia la derecha, ¿sí? Dejando una arteria pulmonar con un calibre pequeño, ¿sí? El otro defecto cardíaco es la dextroposición de la aorta, que se origina básicamente por lo mismo, ¿sí? El tabique se desplazó tanto hacia la derecha que nos queda una aorta como que está desplazada hacia la derecha, saliendo del ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. El otro defecto cardíaco es la CIV, la comunicación interventricular de tipo membranosa. Como ustedes ya vieron en la clase de tabicamiento, la porción membranosa del tabique interventricular se va a formar si hay una correcta formación del tabique troncoconal y una buena migración de las células de la cresta neural. En el caso de esta cardiopatía, como no lo hay, no se va a formar del todo el tabique interventricular, ¿sí? Fallando la porción membranosa. Y por último, la hipertrofia ventricular derecha, que esta se va a originar debido a que la sangre que se encuentra en el ventrículo derecho, que no cambia de volumen, sigue siendo siempre la misma, debe ser eyectada hacia la arteria pulmonar, la cual está estenosada, ¿sí? Es muy pequeña. Entonces las fibras del ventrículo derecho las fibras musculares deben hacer más fuerza para poder eyectar este volumen sanguíneo, ¿sí? Y a causa de esta hipertrofia ventricular y de la CIV, vamos a tener un shunt de derecha a izquierda, dando una cardiopatía de tipo cianosante temprana.
Es decir, el bebé cuando nace va a estar cianótico, ¿sí? Después de unos minutos también. En la imagen de la derecha les adjunté la foto de un corazón en donde se puede ver la tetralogía de Fallot. Se puede apreciar la estenosis pulmonar, la CIB, la arteria pulmonar saliendo del ventrículo derecho y la aorta también saliendo del ventrículo izquierdo. Transposición de los grandes vasos. Esta también es una neurocristopatía cardíaca, la cual se caracteriza por una formación y un desarrollo anómalo del tabique troncoconal, ¿sí? Como ya vieron en la clase de tabicamiento, este tabique tiene un crecimiento en espiral, ¿sí? Que es lo que va a permitir que la aorta salga del ventrículo derecho y que la arteria pulmonar salga la aorta del ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar del ventrículo derecho, ¿sí? Bien, en esta patología se forma el tabique, pero por una falla en la migración de la célula de la cresta neural, no va a tener este crecimiento y este desarrollo en espiral, ¿sí? Sino que va a ser recto. Entonces, se va a formar normalmente una aorta y una arteria pulmonar, ¿sí? Pero al no haber tenido este crecimiento en espiral, la aorta va a salir ahora del ventrículo derecho y la arteria pulmonar del ventrículo izquierdo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a tener una enfermedad, una cardiopatía que da cianosis temprana. ¿Por qué? Porque las cavidades derechas del corazón, ya sea la aurícula derecha y el ventrículo derecho, van a tener sangre carboxigenada, que después el ventrículo derecho va a expulsar, va a bombear hacia la aorta, ¿sí? La aorta es este gran vaso que va a distribuir la sangre a todos los tejidos del organismo, ¿sí? Entonces, en ese recién nacido va a haber sangre carboxigenada circulando por su organismo, ¿sí? Y en la arteria pulmonar vamos a tener sangre oxigenada que después del nacimiento se va a reoxigenar nuevamente, ¿sí? Porque es sangre oxigenada que va a estar haciendo la hematosis. Y va a volver a la aurícula izquierda de manera oxigenada y así constantemente. Tronco arterioso persistente. Bien, esta también es una neurocristopatía cardíaca que se caracteriza por una defectuosa formación del tabique troncoconal. O sea, no se forma este tabique. No vamos a tener una división del tracto de salida, ¿sí? Entonces, a futuro vamos a tener formado un único vaso, una única salida de sangre de los ventrículos tanto izquierdo como derecho, ¿sí? Ahí como se ve en la imagen, se ve que es un gran vaso que está comunicado con ambos ventrículos, ¿sí? También es una enfermedad senosante temprana y también se ve afectado el tabique interventricular, la porción membranosa, debido a que hay una falla en la migración de las células de la cresta neurales que son las que contribuyen a la formación de esta porción del tabique. Con respecto a las malformaciones de los vasos sanguíneos, vamos a ver la persistencia del conducto arterioso, el cierre prematuro del conducto arterioso y la coartación de la aorta. Conducto arterioso persistente. Bien, esta cardiopatía se caracteriza por la permanencia, la permeabilidad del conducto arterioso debotal o el ductus arterioso. O sea, no se cierra. Vieron que en la clase de circulación fetal y cambios postnatales, este conducto arterioso en niños normales se cierra y se transforma en un ligamento. Bien. En esta patología no sucede esto, ¿sí? Permanece permeable. Es una cardiopatía frecuente en niños prematuros o en niños que tuvieron episodios de hipoxia durante el trabajo de parto o en otras situaciones también se puede producir
a causa de haber estado expuestos a agentes infecciosos, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar acá es que la sangre del ventrículo derecho va a seguir pasando hacia la circulación sistémica, ¿sí? Como pasaba en la vida fetal, bueno, ahora va a pasar exactamente lo mismo en la vida postnatal. Es decir, se produce un shunt de derecha a izquierda, ¿sí? Cierre prematuro del conducto arterioso. Bien, esta cardiopatía es casi lo contrario de la anterior que dijimos recién, eh, la cual se caracteriza por tener una estenosis o una atresia del conducto arterioso, ¿sí? De manera prematura, es decir, el conducto arterioso se va a cerrar en la vía intrauterina, ¿sí? Lo cual es muy grave, pero no tan frecuente como el, la permanencia del conducto arterioso, ¿sí? La patología que vimos recién. ¿Qué es lo que pasa acá? Ahora la sangre que se encuentra en el ventrículo derecho no va a pasar una parte hacia los pulmones para que sean irrigados y etcétera, y otra parte, que es la mayor cantidad, hacia la circulación sistémica a través del conducto arterioso a la aorta descendente. No, esto no va a pasar porque el conducto arterioso ahora ya está cerrado, ¿sí? Ahora el total de la sangre que se encuentra en el ventrículo derecho se va a dirigir hacia los pulmones, causando hipertrofia pulmonar y una hipertrofia ventricular, ¿sí? Este tipo de cardiopatía se asocia al uso de antiinflamatorios no esteroides, corticoides u otros fármacos utilizados durante el embarazo, ¿sí? Estos fármacos que les mencioné eh, inhiben a las prostaglandinas que están presentes en el conducto arterioso y son las responsables de mantenerlo permeable. Si la persona gestante está consumiendo este tipo de fármacos durante el embarazo en grandes cantidades, ¿sí? Es probable que se inhiban las prostaglandinas que se encuentran en el conducto arterioso y se cierre el mismo, transformándose en un ligamento y dando complicaciones. Coartación de la aorta. Bien, esta patología se caracteriza por presentar una estenosis en la aorta ascendente o en la aorta descendente, ¿sí? Cuando la estenosis se presenta en la aorta descendente, que es lo más frecuente, y se ve reflejado en la imagen de su derecha, se denomina una coartación postductal. ¿Por qué es postductal? Porque la estenosis, ¿sí? Se produce después del ductus arterioso, ¿sí? Ahí en la imagen se ve que el ductus no está, es un ligamento, ¿sí? Y la estenosis se produce después de que éste se comunica con la aorta, ¿sí? Ahora, cuando la coartación, la estenosis, se da en la aorta ascendente, que es lo menos frecuente, se le denomina coartación preductal, antes del ductus, ¿sí? Ahí en la imagen de su izquierda se puede ver la estenosis antes del conducto arterioso. Este tipo de coartación se acompaña de la permanencia del conducto arterioso, ¿sí? Ahí se ve que permanece permeable. Estas dos imágenes son después del nacimiento, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Se mantiene permeable el conducto porque vieron que normalmente, y seguramente ya lo vieron en la clase de circulación fetal, cuando nace un bebé sano, normal, las grandes cantidades de oxígeno que ahora están circulando en todo el organismo y es, digamos, más notorio esto, porque el bebé ya está respirando, se produce la hematosis, etc. Van a inhibir a las prostaglandinas que se encuentran en el conducto arterioso y eso va a permitir que el mismo se cierre y se transforme en un ligamento. Acá en la coartación preductal, perdón, como está disminuido el calibre de la aorta ascendente,
o sea, antes de la llegada al conducto arterioso, no es tanto el caudal de sangre oxigenada que llega al, al conducto arterioso. Entonces, no tenemos tanto oxígeno como para poder inhibir a las prostaglandinas, a la acción de las prostaglandinas y que se cierre este conducto. Es por esto que se acompaña de un conducto arterioso permeable. ¿Sí? Y por ahora damos por finalizada la clase de hoy. Espero que les haya servido. Gracias por haberme escuchado y nos vemos en el encuentro por Zoom. Gracias.